Muy bien, pues buenas tardes a todos. Soy Daniel Villegas, director del ISA Institute. Hoy, como veis, me acompaña el coronel Ángel Gómez de Ágreda, conocido por seguramente la inmensa mayoría de vosotros, con otras ponencias, también siendo mentor de algunos másteres. Y voy a pasar a presentarle para que aquel que no le conozca aún pues pueda entender la autoridad y la experiencia que aúna. A nivel profesional es coronel en la Reserva del Ejército del Aire de España. Actualmente es analista geopolítico, investigador y divulgador, principalmente en temas relacionados con la geopolítica, con la geoestrategia y asuntos relacionados con la defensa. Es mentor en el máster profesional de analista de inteligencia, perdón, en el máster de analista internacional y geopolítico, así como también es profesor y mentor del curso de experto en seguridad internacional del ISA Institute con inscripciones abiertas en nuestra página web. Anteriormente, hasta hace poquito, fue agregado de defensa en la Embajada de España en Seúl, en Corea del Sur. Previamente ha ejercido como analista geopolítico en el Ministerio de Defensa de España, así como también fue jefe de cooperación del Mando Conjunto de Ciberdefensa en España, entre otros cargos a lo largo de toda su carrera. A nivel académico es doctor en Ingeniería por la Politécnica de Madrid, diplomado de Estado Mayor en el CSEDEN, máster en Terrorismo y Antiterrorismo en la UNIR, máster que compartimos, así como también ha sido profesor del Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en el CSEDEN, aquí Ministerio de Defensa en España. Ángel, un auténtico placer tenerte en esta Masterclass. Bienvenido. Muchísimas gracias, Daniel. El placer es mío y sobre todo con esta audiencia tan interesada e interesante. Informaros que Ángel, al igual que otros profesores, es profesional que trabaja y que habla siempre desde la experiencia. No solo tiene conocimientos académicos, teóricos y conceptuales, sino que lo destacable y lo relevante es que siempre habla desde la experiencia de aquello que trabaja en su día a día a lo largo de todos los años en los puestos que ha ocupado, ¿no? Y al igual que él, forma parte del equipo docente del Máster Profesional de Analista Estratégico y Prospectivo como ponente. Esta masterclass se circunscribe en ese máster, en ese programa superior, que es 100% online, de 9 meses de duración y cuya próxima edición ya tiene inscripciones abiertas. El objetivo de ese máster, para el que no lo conozca, porque es un máster que estamos ejecutando ahora la primera edición y que la segunda edición empezará en los próximos meses, el objetivo de este máster, como decía, es profesionalizar a los alumnos para que comprendáis mejor el futuro y para que os podáis anticipar a cualquier riesgo, amenaza u oportunidad. Temas todos ellos que hablaremos en la masterclass de hoy. Este máster os enseña de forma práctica a construir escenarios de futuro de forma profesional y hacerlos realidad con las mejores estrategias. Es un máster dirigido por Jordi Serra del Pino, uno de los prospectivistas, de los expertos en análisis estratégico y prospectivo más conocidos, más reputados a nivel internacional, que lleva toda su vida dedicada a esta disciplina, que no suele ser habitual, por lo que todo el equipo docente reúne esas mismas características. Por acabar con este punto, sí que me gustaría, al ser un máster de nueva creación y relacionado directamente con la temática que nos hablará Ángel, explicar cuáles son las capacidades y las competencias que están desarrollando los alumnos y que obtendréis al acabar este máster. Por un lado, todas ellas disciplinas, competencias o conocimientos y habilidades que son de los más demandados a nivel profesional hoy día y de los que probablemente más escaseen en el mercado laboral, en la oferta laboral. Por un lado, potenciar el pensamiento crítico, el pensamiento estratégico, el pensamiento creativo para ayudar a tomar mejores decisiones. En todos los rankings de competencias, estas habilidades, estas competencias están entre las más solicitadas y en las que más escasean. Pero no solo eso, también en este máster aprendéis a desarrollar habilidades de vigilancia tecnológica, de inteligencia competitiva para comprender mejor vuestro entorno, vuestros competidores, el lugar donde operáis o donde queréis operar, profesionalizaros para hacer análisis prospectivos y salir del mundo de las ideas, que es muy fácil quedarnos en ese mundo conceptual y académico, para aterrizarlo en realidades con entornos profesionales simulados en los que aplicáis toda esa metodología que se va enseñando a lo largo de cada asignatura y acompañados de mentores como Eneko Astigarraga, como Gozunzarren, como Jordi Serra,
como Elisabeth Rosselló, entre otros. Por tanto, este máster os ayuda a desarrollar este tipo de capacidades aplicándolas de forma realista, interactiva e inmersiva a lo largo de los 9 meses de duración en modalidad 100% online, em, con la compañía y acompañamiento de estos profesores. Por lo que, por acabar, quien esté interesado en este máster puede solicitar asesoramiento, puede solicitar también entrevista por videoconferencia, admisión, para poder valorar su candidatura y para poder reservar la plaza antes de que finalicen, porque son 20 plazas limitadas a los 20 primeros alumnos que la reserven. Dicho esto, antes de comenzar con la masterclass, Ángel, como hemos comentado, me gustaría hacerte algunas preguntas biográficas, así como pedirte tu opinión, tu valoración acerca de temas relacionados con la masterclass que son de interés de los alumnos y de la audiencia que nos acompaña. Una de ellas, por empezar, es preguntarte cuándo y por qué decidiste especializarte en geoestrategia. Bueno, la verdad es que como todos, y de nuevo muchas gracias por contar conmigo, como todos yo creo que vamos un poco subidos a hombros de nuestros predecesores, a hombros de gigantes, y en este caso me ocurrió, haciendo el curso de Estado Mayor, coincidir con una playa de profesores allí espectacular. Estaba en aquel momento pues el que después fue el director del Departamento de Seguridad Nacional, el general de Miguel Ángel Ballesteros. Ballesteros, estaba Pedro Baños, estaba Federico Arnar, estaba Andrés González, en paz descanse, estaba Juan Escribas, ahora el director del Museo Naval, y bueno, pues fue un flechazo el tema de la geoestrategia. Cuando te explican las cosas bien, cuando las ves, cuando te abren un poco el ámbito de visión, acabas pues, amando las cosas que te están explicando, ¿no? Y luego eso vino acompañado de que llegaba yo en ese momento de Estados Unidos, de estar allí durante 3 años trabajando. El estar fuera de casa te ayuda mucho. Tengo que decir, el estar ahora 3 años en Corea y Japón, de alguna manera lo que ha hecho ha sido separarme los ojos lo suficiente como para ver en 3 dimensiones, ¿no? Muchas veces, y sobre todo desde Europa, tenemos esa visión eurocéntrica pensando que somos el ombligo del mundo y vemos las cosas como en un mapa, en 2 dimensiones. Estar fuera de casa te abre la visión y te permite verla en 3 dimensiones. Y eso es apasionante. El poder es entenderlo, te lleva a buscar el porqué de las cosas, a intentar relacionar unas cosas con otras y al final a intentar explicarlo también, porque explicándolo muchas veces se estructura mejor la información que ya tienes y se comparte información con otra gente que te aporta también otros puntos de vista. Entonces fue a raíz del curso de Estado Mayor, después pasé al área de análisis geopolítico en el Ministerio de Defensa y la verdad es que han sido pues, 15 años de trayectoria en el ámbito de la estrategia realmente apasionantes. En LISA, como sabéis, formamos cada año a miles de analistas, tanto geopolíticos, estratégicos, prospectivos, de inteligencia, que ya sea que se inscriben por su cuenta o que les inscriben sus empresas o sus instituciones públicas en diversos países del mundo. Y me gustaría preguntarte, pensando en ellos, pero también pensando en aquellos que se están formando en la actualidad para trabajar el día de mañana, en tu opinión, en el mundo actual y al mundo al que vamos, que ahora nos explicarás, ¿qué especialidades relacionadas con el análisis crees que tienen unas mayores salidas profesionales en la actualidad en el sector público? Ahora mismo hay una demanda tremenda de profesionales del análisis geopolítico, no solamente en el sector público, también en el sector privado, porque las empresas están viendo la necesidad de adelantarse sobre todo a las tendencias y de adelantarse a los riesgos que puede haber derivados no de su actuación comercial, sino derivados de la situación geopolítica que hay en el cambiante tan rápidamente, ¿no? Yo diría que para adentrarse en lo que es el análisis, lo más interesante sería profundizar en la zona de las humanidades, ¿no? El área de las humanidades. Me parece fundamental, evidentemente, tener un conocimiento amplio y preciso de la geografía del mundo. Conocer la historia es absolutamente crítico. Eh, Algo de sociología y de política es muy interesante, pero tendemos a olvidar la parte de la psicología.
Y ahora mismo no podemos entender qué es lo que está pasando en el mundo sin entender la psicología de Trump, sin entender la psicología de Putin, sin entender la psicología de Xi, de Macron, de cualquiera de los líderes, de Milley. Es decir, estamos en un mundo en el que las personas como individuos, sobre todo cuando se hacen labores de liderazgo, también están influyendo muchísimo en las decisiones en el devenir de países que teóricamente, como democráticos que son, deberían tender más a una dirección más comunitaria, más social, ¿no? Socializada. Me parece fundamental el conocimiento de las humanidades. Doy por descontado que todo el mundo tiene cierto bagaje científico, pero la parte de las humanidades, especialmente, evidentemente, la geografía y la historia, pero entrando en la sociología y la psicología, me parece que es absolutamente trascendental. En esa misma línea, en LISA Institute abordamos la formación en análisis, tanto desde su punto de vista de analista político internacional, analista económico internacional, analista internacional a secas, que es una visión más transversal, cuyo profesor es el profesor José Luis Pontijas. Y en tu caso, preparaste, confeccionaste con mucho cariño un curso de experto en seguridad internacional, que es otra de las grandes patas, ¿no? Para comprender el mundo actual y que es fundamental y que ninguna de ellas se puede prescindir, ¿no? Para tener esa visión holística. Te quería preguntar, y ya con esto ya comenzaríamos la masterclass, es este curso de experto en seguridad internacional. ¿Qué destacarías que se aprende y a quién dirías que podría ir potencialmente dirigido? Bueno, creo que para cualquiera que quiera entender la realidad actual del mundo desde los aspectos de seguridad, y pensemos que ahora mismo en prácticamente todas las estrategias, en prácticamente todos los discursos, en el informe de Mario Draghi, por ejemplo, a la Unión Europea, un aspecto muy novedoso es que la seguridad y la defensa concretamente se incluyen como uno de los temas core, uno de los temas nucleares que hay que tener en cuenta. Luego, para cualquiera que pretenda hacer un análisis completo, la parte de seguridad y la parte de defensa pasa a ser trascendental absolutamente. Y luego lo que creo que aporta en concreto este curso es una visión de conjunto y una obligación al alumno de aterrizar esos conceptos en casos de uso muy específicos en los que tiene que aplicar lo que comentabas hace un momento, ¿no? Ese espíritu crítico y esa capacidad de relación entre conceptos. Entonces, es un curso, no es muy extenso, es un curso de los que obligan a hacer ese clic, ese cambio de visión y que te colocan en situación de aplicar cosas que sabías, pero que no sabías cómo hacer. Aquellos que estéis interesados en saber más, en pedir un asesoramiento sobre el curso o en inscribiros directamente, podéis acceder a la página web y si no podéis pedirnos información a contacto@lisainstitute.com para poder acompañaros en ver si este curso está hecho para vosotros. Perfecto, pues como decíamos, esta masterclass de hoy se titula Pensamiento estratégico para afrontar la geopolítica y los retos actuales. Cuando Ángel finalice su ponencia, le plantearemos las preguntas que nos hayáis hecho llegar tanto a través de Lisa Comunidad, de los foros de Discord que tenemos abiertos para alumnos de los diferentes cursos y másteres, como también las que nos hagáis llegar a través de este chat de Zoom de forma ordenada. Así que animaros a preguntar aquello que os interese. Y sin más dilación, si quieres ir, Ángel, compartiendo pantalla. Te confirmaremos si se ve correctamente. Debería estar. Perfecto, pues ya lo vemos muy bien. Así que nada, me quedo en segundo plano y retomamos cuando finalices. Pues muchísimas gracias de nuevo, Daniel. Gracias. Y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Vamos a intentar hacerlo corto, pero os aviso, es denso. Es denso y sobre todo es complejo. Y vamos, empezaremos precisamente por ver por qué es complejo. Pero antes de eso, una serie de pensamientos, ¿no? Curioso porque buscamos certezas en un mundo que está lleno de incertidumbres y por lo tanto, esa complejidad del mundo nos hace que muchas veces nos defraude. No se trata cuando estás haciendo un análisis prospectivo, no se trata de averiguar el futuro.
sino averiguar los posibles escenarios que se pueden plantear, cómo influir en que vayamos hacia un escenario o hacia otro y estar preparados para abordarlo, ese o los otros escenarios posibles. Eh, Hasta cierto punto vivimos en un mundo probabilístico. A nosotros nos gustaría que fuera 2 más 2 siempre 4. Eso nunca es así. Y cambia incluso de región en región, dependiendo del idioma en el que hables, dependiendo de la gramática que utilices. El mundo se ve de forma muy distinta desde los distintos ángulos, como decía hace un momento. La gramática, por ejemplo, es fundamental. Si uno se coge la doctrina china, por poner un caso, literalmente significan prácticamente lo mismo que la doctrina occidental. Y sin embargo, el espíritu de lo que hay detrás, aplicando los conceptos confucianos en los que está apoyada la doctrina china, es muy distinto. Su significado profundo, su semántica, aunque la gramática, aunque la sintaxis sea la misma, es muy distinta su semántica a la occidental. Incluso dentro de Occidente hay unos ligeros matices entre la visión de Estados Unidos y la visión de Europa. Complejidad. ¿Por qué decimos que el mundo es complejo? No necesariamente complicado. El mundo puede ser fácil, pero lo que no puede ser es simple, lo que no puede ser es sencillo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más actores, porque cada vez tenemos más información, porque hay conexiones globales que nos están dando información de todo lo que pasa en el mundo. La vida en las aldeas de hace un siglo era simple, porque todo el mundo se conocía, los actores eran definidos, las noticias que te llegaban con mucho retraso y por lo tanto ya te llegaban analizadas y te llegaban con los efectos que habían producido, mientras que ahora estamos en un mundo que avanza muy rápidamente y que abarca prácticamente todo el globo en cuanto a esas noticias. Y los actores ya no son los 50 y tantos países que había cuando se crea la Organización de Naciones Unidas. Ahora hay 4 veces más países y además nos encontramos con actores privados que son tremendamente relevantes. Facebook, Meta, si queréis, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, son compañías, son empresas cuya capitalización bursátil es mayor que el PIB de la mayor parte de los países del mundo. Aquí vemos resaltados eh, la capitalización bursátil en relación con cada uno de los países. En el caso de Apple, quitando a Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, los demás tienen un PIB, un Producto Interior Bruto, una riqueza, cada país, menor que la capitalización bursátil que tiene la compañía. Si a eso le unimos que las conexiones globales de las que hablábamos las están proporcionando precisamente estas compañías y por lo tanto los datos, la información, las percepciones y de alguna manera las emociones pasan a través de sus redes, su capacidad de influencia es todavía mucho mayor. Y a eso tenemos que añadirle que, por ejemplo, una compañía como Apple invierte en I+D, en investigación y desarrollo, eh, invierte tanto o más que la mayor parte de los países del mundo, con la diferencia de que no tiene compromisos políticos de tengo que invertir en esto que no es productivo, una parte por aspectos sociales, sino que se basa en investigación pura, en investigación enfocada a un objetivo concreto y por lo tanto más eficiente. El desarrollo tecnológico, el desarrollo de investigación de la tecnología en estos momentos está en manos de estas grandes empresas con estas grandes capitalizaciones, que hacen que invirtiendo de esta forma tan eficiente, apoyándose en la misma tecnología que es su razón de ser, estén produciendo crecimientos exponenciales en pues prácticamente todo, en la capacidad de conexión, en todas las capacidades que tienen que ver con las tecnologías, especialmente con las tecnologías digitales. ¿Esto qué supone? Que el tempo, que el ritmo
al que se está moviendo ahora mismo el mundo, digamos que avanza a dos velocidades. Vivimos en un mundo híbrido, vivimos en un mundo que está a caballo entre nuestra experiencia personal, analógica, física, y el mundo digital. Mientras que la experiencia física sigue avanzando con un crecimiento pues, lineal, la experiencia digital avanza con un crecimiento exponencial. Y nosotros tenemos que ser capaces de movernos en los dos mundos aplicando esa adaptación a ese ritmo de crecimiento que tiene cada uno de ellos. Eso se agrava todavía más cuando tenemos en cuenta que la diferenciación entre el mundo físico y el mundo digital cada vez es menor, que cada vez estamos encontrándonos interfaces que nos acercan más esa realidad virtual, esa realidad aumentada, cada vez la tenemos más cerca de nosotros y por lo tanto cada vez es más indistinguible lo que avanza al ritmo lineal y lo que avanza al ritmo exponencial. Por lo tanto, tenemos dos ritmos distintos, dos ritmos que nos llevan un ritmo que nos lleva al mundo de lo digital y estamos forzando, o estas empresas, estos grandes actores, están forzando que ese ritmo se mantenga. Para ese mantenimiento de ese ritmo, no solamente se están empleando muchísimos recursos, sino que se está empleando muchísimo trabajo de las mismas personas para conseguir que la inteligencia artificial, por ejemplo, parezca avanzar al ritmo que nos interesa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues que ya no nos contamos la información en forma de un texto, sino que nos mandamos una hoja de Excel, mandamos una base de datos en la cual se lee con mucho trabajo por nuestra parte la evolución o el hecho que queremos narrar. Esa misma hoja de Excel es muy fácil de entender para las máquinas, es muy difícil de entender para los humanos, no es nuestro lenguaje natural. Y por tanto estamos de alguna manera favoreciendo la evolución de las máquinas por encima de la de los humanos. No solamente estamos haciendo que la inteligencia artificial sea cada vez más potente, sino que estamos dificultando que la inteligencia natural consiga también este grado de evolución, que por otro lado sería imposible. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues lo primero, las enormes desigualdades que se están dando, lo cual suele ser precursor de cosas bastante malas. Cuando se incrementan las desigualdades fuera de un cierto rango, normalmente suele desarrollarse un conflicto. Y no digo que las desigualdades sean malas, en realidad, si nos vamos a la física, la energía se produce por una diferencia de potencial, porque hay una desigualdad entre un lado y el otro, porque hay una diferencia de voltaje. O bien das pedales y generas energía cinética, o bien hay una diferencia cuyo el salvar esa diferencia genera una energía. Pero llegado a un punto de ruptura, esa desigualdad, cuando se percibe como insalvable, genera conflicto inevitablemente. Y vemos las desigualdades pues, a nivel individual, vemos como gente que está más capacitada para utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, que tiene mejores medios económicos, pues cada vez establece mayores diferencias con los que no tienen estos recursos. Diferencias regionales en función pues, del establecimiento de unas industrias en unos sitios o en otros, que da lugar, pues incluso pues, en la política, por ejemplo, de Estados Unidos, a el apropiamiento por parte de los estados de determinados contratos para favorecer el voto al congresista o al senador de determinado estado. Desigualdades nacionales y evidentes cada vez mayores entre lo que serían los países más desarrollados y los países que se dedican a la industria más extractiva y más primaria. Desigualdades de género, que además se magnifican porque en nuestro entrenamiento de la inteligencia artificial lo que estamos enseñándole a los algoritmos es precisamente a ser capaces de discriminar. En eso son muy buenos los algoritmos, pero en esa discriminación lo que determinan ellos son blanco y negro, determinan bien absoluto y mal absoluto, y no son capaces de establecer simplemente dos géneros distintos
sin que haya un beneficio hacia uno o hacia el otro. Vemos desigualdades, por ejemplo, entre las generaciones. La generación de los mayores de 60 años, la generación del baby boom, es la generación más grande y la más rica de la historia, sobre todo en Europa. En otros países también, pero sobre todo en Europa. ¿Qué pasa? Esa generación va a dejar en herencia a una generación mucho más pequeña la mayor riqueza de la historia. Y se va a concentrar efectivamente en cada vez menos gente. Con lo cual se van a incrementar las desigualdades, no solamente las que había entre las generaciones, sino dentro de esa generación entre aquellos que han heredado y aquellos que no han heredado. Como decía, la desigualdad no solamente es fricción, es también energía para el cambio. El problema no es tan grave en Europa, como vemos aquí, dentro de toda la escala de índices de desigualdad en el mundo. Europa es el continente que menos desigualdad genera. América Latina es precisamente el que más desigualdades tiene. Por eso vemos esos saltos de crecimiento enorme en algunos países en unos momentos y cómo hay una ruptura en el momento en que se pasan los límites de la desigualdad y esos mismos países vuelven a retroceder 20 o 30 años en su capacidad adquisitiva, en su desarrollo económico. Y por eso estamos viendo también cómo se está incrementando el proteccionismo en el mundo, cómo los países en general están volviendo a encerrarse en sí mismos. Sobre todo, esto tiene que ver, lo veremos en un momento, con esa lucha entre Estados Unidos y China, entre las grandes potencias, y cómo está influyendo en el comportamiento de los demás países. A todo eso tenemos que añadirle que en general la población de todo el planeta está alcanzando su máximo y en muchos países está disminuyendo. Vengo de estar, por ejemplo, ahora mismo en Corea y en Japón. Corea tiene la tasa de natalidad más baja del mundo, 0,7, 0,72 hijos por mujer. En España estamos en 1,2, 1,3 y estamos perdiendo población, digamos, de ascendencia española, que compensamos con una migración muy potente, cosa que en Corea no está ocurriendo. De tal manera que lo que vamos a ver en unos pocos años es que la población en edad de trabajar va a ser prácticamente la misma que la población que está jubilada y que está viviendo dependiente de esa población. Lo cual nos produce, pues, en primer lugar, un estrés fiscal a la hora de tener que sostener con 5 sueldos a 5 jubilados, además de a esas 5 personas, y a una población infantil, a una población de menores cada vez más pequeña. Pero eso nos va a afectar en múltiples campos, no solamente en el campo fiscal, porque si tenemos una población cada vez mayor, cada vez más envejecida, los patrones de consumo van a ser distintos. No consumen lo mismo los jóvenes de 20 y tantos años que los mayores de 70 y tantos. Los patrones de producción, porque no vamos a tener mano de obra, vamos a tener que tirar de tecnología, vamos a tener que tirar de robots, vamos a tener que tirar de inteligencia artificial para suplir esa reducción en la producción derivada de la falta de mano de obra. Vamos a necesitar innovar mucho más para, reduciendo la mano de obra, incrementar o mantener al menos la productividad. Vamos a ver cambios en los patrones de la vivienda. Tenemos una crisis de vivienda importante en muchos países, incluido en España, que viene derivada en parte de que antes en una vivienda unifamiliar vivía una familia de 4, 5, 6 miembros. Ahora mismo la tendencia es a que una tercera parte de las viviendas están ocupadas por una sola persona, máximo 2 personas. Con lo cual necesitamos más viviendas, más pequeñas probablemente, pero necesitamos más viviendas. ¿Qué lleva eso asociado? Lleva asociado soledad, lleva asociado trastornos psicológicos, lleva asociado un despoblamiento de la zona rural que se va a vivir a las zonas urbanas donde tiene los servicios más a mano y, por lo tanto, un cambio absoluto dentro de la sociedad. Hablábamos antes de la importancia de los factores sociológicos, no necesariamente políticos, simplemente los factores sociológicos, la composición
de la sociedad y el comportamiento de la sociedad influye determinantemente en las decisiones que toma esa sociedad, tanto sociales como políticas. Y otro problema que tenemos clarísimo es el agotamiento de los modelos de gobernanza mundial en los que estamos ahora mismo o con los que estábamos funcionando hasta hace poco. Yo diría que estábamos funcionando porque no siguen funcionando. Básicamente, el modelo de gobernanza a nivel mundial que tenemos en estos momentos proviene pues, del Acuerdo del Atlántico entre Churchill y Roosevelt, en 1941, que se traduce después, se plasma en la reunión de Bretton Woods, donde nacen pues, una serie de instituciones. De momento, el patrón dólar, muy discutido ahora, pero que ha dado continuidad económica a toda la economía, a toda la gobernanza económica mundial. Se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial, poco después nace Naciones Unidas, sustituyendo a la Sociedad de Naciones, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con un modelo muy discutido y muy discutible, con 5 miembros permanentes, que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta que se cambió a Taiwán por China, por la China comunista, por la República Popular China, ya en los años 70, y que deja fuera a buena parte de lo que se ha dado en llamar el sur global. Nace en el 49 la OTAN, otra institución discutida en muchas ocasiones. Es decir, prácticamente todos los grandes modelos o todas las grandes instituciones que garantizaban la gobernanza mundial ahora mismo están siendo muy discutidos y están siendo sustituidos, si queremos, por un modelo de minilateralismos. Minilateralismos que son acuerdos de 3, 4, media docena de naciones para un fin muy concreto y que se unen solamente para eso y para todo lo demás siguen perfectamente enfrentados. Tenemos el caso, pues, el más evidente, el caso de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y ahora se ha ido ampliando, pero ¿qué es lo que comparten todos estos países? Pues un modelo económico y modelo de hegemonía mundial diferente al de Occidente, diferente al de Estados Unidos. Sin embargo, India y China pues tienen sus rivalidades, a veces en forma de guerra abierta. Evidentemente, no podemos comparar la filosofía de Rusia con la de Brasil o con la de Sudáfrica. Es decir, solamente coinciden en una serie de intereses concretos. Y se están creando minilateralismos, se están creando mini alianzas por todas partes. Lo estamos viendo ahora mismo en el Pacífico, la APEP, que puede ser una de las grandes, pero vemos como las pequeñas podría ser el Quad, podría ser el AUKUS, ASEAN se está destapando también como un modelo de compartir intereses entre 10 países que en realidad solamente comparten una ubicación geográfica, pero que tienen posturas muy antagónicas entre ellos, incluso tienen a Myanmar dentro, al que prácticamente tienen vetado. Es decir, hemos cambiado una gobernanza global por una gobernanza muy ad hoc y para intereses concretos. Yo me alío con estos 3 o 4 países para conseguir este objetivo, para todo lo demás compito con ellos. Y al mismo tiempo, prácticamente han desaparecido todos los tratados de libre comercio, de no proliferación. La Organización Mundial del Comercio lleva años prácticamente inoperante y se sustituye por tratados de libre comercio bilaterales de Estados Unidos con Europa o de Estados Unidos con Asia, por ejemplo, o agrupaciones más pequeñas de tratados de libre comercio. Los de no proliferación de armas nucleares prácticamente se han permitido, se han dejado caducar todos, entre ellos el Tratado de No Proliferación de Armas de Alcance Intermedio, el famoso acuerdo INF. ¿Por qué? Porque la aparición de China como un actor que hasta ahora tenía 300 cabezas nucleares, por tanto, comparado con las 4.000 que tenía Estados Unidos, o
Rusia era poco relevante, China empieza a crecer y por lo tanto se nos genera pues, un problema de tres polos distintos. Cada uno de los actores tiene que tener capacidad para defenderse de la alianza de los otros dos, lo que vuelve a generar una carrera armamentística sin fin completamente inestable. Es decir, hemos cambiado un mundo bipolar o un mundo unipolar que son muy estables por un mundo multipolar y minilateral que es tremendamente inestable. De cara a ese sur global que mencionaba, los valores occidentales, los valores tradicionales que parten precisamente de la descolonización, no tanto ya en Iberoamérica, sino en África y en Asia, esos valores occidentales que se daban por sentados, gracias, los derechos humanos, dejan de ser el referente y además pasan a ser vistos como un doble estándar cuando se aplican a las diferentes crisis. En la actitud de Occidente, Estados Unidos, con respecto a la guerra en Ucrania o a la guerra en Oriente Medio, Israel, es vista desde los países de ese sur global, desde los países no aliados directos de Estados Unidos, se ve como un desafío a la lógica y como una aplicación de un estándar distinto para unos y para otros. Si a eso le añadimos que todos los índices de calidad democrática están disminuyendo en todo el mundo, es decir, cada vez hay menos países gobernados como democracias y cada vez la calidad de la democracia en esos países es menor, nos encontramos con que estamos empezando a tener dificultades para que terceros países diferencien entre los modelos chino y americano a la hora de la calidad de esa gestión. Al final, si uno está aplicando dobles estándares y el otro también está aplicando dobles estándares, ¿cuál es el que me beneficia a mí? ¿Por qué está degenerando la calidad democrática? Pues, entre otras cosas, por la influencia de la tecnología. Los ritmos políticos de elecciones cada 4 años, 5 años, cada 6, y los ritmos mediáticos, sobre todo en las redes sociales, son absolutamente distintos. Se nota mucho, y lo vamos a ver ahora en un momento, cómo se ha producido una polarización desde la aparición de las redes sociales, precisamente porque las redes sociales, porque lo digital obliga a un reciclaje del discurso prácticamente diario, mientras que los ritmos políticos necesitan de una evolución, de una maduración en su toma de decisiones. Y después, lo que estamos viendo en muchos países, el último caso sería el de Corea del Sur, precisamente, es un asalto a las instituciones, un olvidarse del sistema tradicional que hace la Revolución Francesa, de la separación de poderes, del ejecutivo, del legislativo y del judicial, y un intento de los ejecutivos en general, en muchísimos países, no hace falta hablar de ninguno en concreto, de acaparar todo el poder para el presidente, para el ejecutivo de ese país. Para lo cual, en muchos casos se está asaltando a las instituciones, no solamente a los otros poderes, sino a instituciones en las que se basa precisamente la estabilidad del país. Todo esto está pues, haciendo que en Occidente sea cada vez más difícil mantener una convivencia y sobre todo sea más difícil dar una imagen de modelo ganador, de modelo realmente a imitar por parte de los demás. Hablábamos de la polarización y vemos aquí como en 1994 alrededor de un 70%, quizás un poco más, del discurso de la ideología entre el Partido Demócrata y el Republicano en Estados Unidos, que es el caso más estudiado, pues era común. Es decir, había pequeños flecos a la izquierda y a la derecha de una idea común del sueño americano, pero se podía discutir el 70% de las materias. En 2004, recordemos que Facebook, por ejemplo, está recién aparecido, se mantiene más o menos esa tendencia. Incluso se puede decir que se ha concentrado.
Pero en 2017 se han extremado las posturas. Los partidos de izquierda se han ido más a la izquierda, los partidos de derecha se han ido más a la derecha. Prácticamente no queda espacio para el diálogo, no queda espacio para el debate político y por lo tanto no hay nada que discutir. Acabamos de excluir al otro del diálogo. Entre otras cosas porque se personalizan mucho los liderazgos, como decía. Estamos apoyando a un líder, estamos apoyando a un país como líder, estamos creando campeones industriales en los países y eso dificulta muchísimo el acometimiento de las crisis cuando lo que necesitamos precisamente son distintas visiones y flexibilidad. Cuando nos vamos acercando al blanco por un lado y al negro por el otro, tenemos más dificultades para añadir precisamente esos matices de gris. Si nos estamos moviendo en el gris un poco más oscuro, un poco más claro, pero el blanco y el negro puros, en el momento en que dejan de serlo, se nota muchísimo. Y por otro lado, el otro problema que hay es que estamos personalizando los liderazgos, pero estamos creando sociedades globales. Es decir, eh, mis hijos no se relacionan necesariamente con sus vecinos físicos aquí, sino que en función de sus intereses están creando, como los minilateralismos que crean las naciones, una cosa parecida a nivel personal. Es decir, están creando su grupo con el que juegan a esto, su grupo con el que van a hacer deporte a tal cosa, su grupo con el que... Pero son grupos totalmente separados y concentrados alrededor de la selección que hacen muchas veces los algoritmos de las redes sociales, de los filtros que van creando las redes sociales, de los filtros de burbuja que se llaman, que nos van alimentando con la información que nos interesa escuchar, que nos apetece escuchar en cada momento. Es decir, estamos polarizando la sociedad a todos los niveles, a nivel de gobernanza, pero también a nivel personal y a nivel de relación entre nosotros. En esa polarización es fundamental la terminología. No sé si conocéis la canción de Bob Dylan, El hombre dio nombre a todos los animales. El nombrar a las cosas implica poseerlas. Cuando tú nombras, le das nombre a algo, es realmente como si lo poseyeses. A partir de ahí ya lo controlas, puedes discutir sobre ello. En realidad, la desinformación o toda la influencia que se puede ejercer no va tanto de convencer a alguien sobre una realidad concreta, sino sobre que se discuta sobre un tema concreto. Una vez que has establecido sobre qué se va a discutir, ya tienes ganado el 80% del debate. Después ya se trata de llevar exactamente a tu terreno. Pero si no se habla de rugby, el rugby no existe. Entonces, ya has eliminado el factor rugby. En este caso, la terminología misma que empleamos nos sirve para eliminar, porque cuando estamos hablando de que fulano o tal partido es un partido ultra lo que sea, o extra o super, cuando estamos etiquetando como extremista a un partido o a un interlocutor, deja de ser un interlocutor, porque se ha salido de ese espacio de debate central en el cual se puede discutir, se ha ido fuera de esa zona más oscura que veíamos antes en la relación entre los partidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hemos avanzado hacia una sociedad en la que solamente hablamos con aquellos a los que definimos como afines a nosotros. Y decía que entre en este caso concreto de confrontación, el hecho más importante ahora mismo es precisamente la confrontación entre las dos grandes superpotencias. Ya no es Estados Unidos y Rusia, aunque Rusia sigue teniendo su importancia geopolítica, sino Estados Unidos y China. Un Estados Unidos con una inestabilidad interior tremenda, con una polarización de la sociedad como hacía muchísimo tiempo que no se veía, y con un liderazgo en sus partidos problemático. En un caso por una falta de liderazgo, en el otro por un exceso de liderazgo, pero en cualquier caso por una pérdida de identidad de lo que eran los interlocutores que llevaban la política durante todo el tiempo de Estados Unidos. Y la sociedad
a lo que se va es agarrándose cada vez a las más a las certezas que le ofrecen unos y otros, por muy irracionales que puedan parecer. Estados Unidos, y lo comentaba Donald Trump el otro día, se agarra sobre todo a esa institución heredada o ese hecho derivado de Bretton Woods, que es el patrón dólar. Es decir, que los negocios a nivel mundial se sigan haciendo en dólares y, por lo tanto, pues la deuda y todos los beneficios económicos que trae asociado el hecho de que se hagan las transacciones en dólares o el 70% de las transacciones se hagan en dólares, repercuten en Estados Unidos. Hay distintas medidas que están empleando otros actores precisamente para socavar la primacía del dólar, como puede ser pues, la creación de las criptomonedas, de las criptomonedas independientes de la referenciación al dólar, lo que hace es ofrecer otra posibilidad de intercambiar bienes, de intercambiar riqueza, sin tener que recurrir a la Reserva Federal de los Estados Unidos. O bien, como está haciendo China muy recientemente, la emisión de deuda de Estados Unidos, pero soportada por terceros países. ¿Qué supone eso? Pues que si yo te doy mejores intereses, aunque estemos utilizando el dólar, lo que haces es que no inviertes en Estados Unidos, no compras deuda de Estados Unidos, sino que compras deuda de China, Arabia Saudí, de cualquier otro país, aunque esté denominada en dólares, pero la compras para depósito en otro país, es decir, para fomentar la economía de otro país. Hay una acción concertada, parece ser, entre todos los países BRICS para intentar evitar el uso del dólar, porque es el ancla en el que se afianza toda la primacía económica de Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? Bueno, pues medidas, en cierto sentido, proteccionistas, como hemos comentado antes. La Inflation Reduction Act, el acta de reducción de la inflación, por ejemplo, subvenciona el traslado o, de alguna manera, el traslado de empresas extranjeras a Estados Unidos, primándolas con unas subvenciones si producen en Estados Unidos frente a las que están produciendo fuera. Es decir, lo que está haciendo es comprar talento, comprar industrialización del exterior en base a la riqueza generada precisamente por la primacía del dólar. La Chips Act, que tiene que ver con la comercialización de los semiconductores, de los microchips, lo que está pretendiendo es acaparar toda la producción de los semiconductores en Estados Unidos, incluso cuando esto es a costa de socios comerciales y estratégicos de Estados Unidos, como puede ser Corea, Japón o Taiwán. Es decir, la relación entre las grandes potencias se ha vuelto tan pareja que ya no se puede ser generoso con los aliados y hay que acapararlo todo en un solo campeón, como decíamos antes. Las acciones que se llevan a cabo en la Reserva Federal pueden hacer que precisamente la pérdida de confianza, la economía es básicamente confianza, que la pérdida de confianza derive en un una acelerada pérdida de importancia del dólar en el mundo, en el ámbito mundial. Y en cualquier caso, lo que parece que se puede producir razonablemente rápido es una desincronización entre los ciclos económicos de Estados Unidos y de sus mercados. Es decir, una balanza comercial tan favorable a Estados Unidos en todos los casos, viendo pues, las amenazas de sanciones que se van a imponer, que se ha dicho que se van a imponer, hace que la economía se vuelque tanto hacia Estados Unidos que los mercados dejen de tener capacidad para actuar en esa misma economía. Vemos que en realidad el dólar solamente ha pasado, pues eso, del 70% cuando entra China en la Organización Mundial del Comercio al 60%. Y además, en detrimento no ya del yuan, del renminbi, de la moneda china, que tiene un peso aproximadamente del 3%, sino de otras monedas, como puede ser el dólar canadiense, el australiano, eh, y en menor medida de otras medidas fuertes. Es decir, ahora mismo tenemos el dólar, tenemos el euro hasta cierto punto y luego una mezcla
poco importante de monedas. Es decir, la primacía del dólar hoy por hoy se mantiene y es previsible que durante los próximos 30 años siga existiendo. El problema no es qué porcentaje de transacciones se hacen en dólares, sino dónde está el porcentaje, dónde está el punto de ruptura a partir del cual el dólar deja de ser imprescindible. Evidentemente, para que surja una alternativa al dólar, lo primero que tendría que haber es un país con la suficiente estabilidad política. No veo muchos. Con una potencia económica y militar veo pocos. Y un sistema financiero abierto y muy desarrollado. Hay unos cuantos, pero no necesariamente coinciden con los que tienen estabilidad política o una potencia y militar suficiente. Por ejemplo, el caso de Europa, que siempre se ha dicho que es un gigante económico, un enano militar. Y el caso de China, por ejemplo, sin tener liberalizada su cuenta de capitales, una seguridad jurídica muy discutida, al estar dependiente de las decisiones del Partido Comunista Chino, pues, no es el modelo alternativo que puede, a corto plazo al menos, eh, socavar la primacía del dólar. China ahora mismo se enfrenta con un problema de un exceso de producción. Se convirtió en la fábrica del mundo. Ellos querían convertirse en la fábrica del mundo y no en el sitio donde el mundo fabrica las cosas. Es decir, no les vale con que más de la mitad de los coches Volkswagen o BMW se fabriquen en China, sino que tienen que ser coches chinos fabricados en China y que no solamente se vendan en China, sino que se vendan en el exterior. Eh, pero está ahora mismo en el riesgo de verse atrapada en lo que se llama la trampa de los ingresos medios. Ellos pretenden llegar hasta la gran armonía, según la definición de Confucio, y ahora mismo están en una fase en la que habla Xi Jinping de moderada prosperidad para todo el mundo. Han sacado a cientos de millones de personas de la pobreza y ahora mismo tienen una clase media 400, 500 millones de personas. Pero probablemente se van a ver atrapados en esa clase media sin posibilidad de pasar a ser un país en el que su población sea realmente rica. Entre otras cosas, los problemas demográficos que hablábamos antes, China no lo hemos sacado, pero China es un país que ahora mismo tiene más de 1.400 millones de habitantes y que tiene previsto para final de siglo, si no cambian las circunstancias, quedarse en 600 millones, es decir, en menos de la mitad de los habitantes, lo cual agrava muchísimo, dada la magnitud, dada la escala, no solamente la capacidad de producción, sino la capacidad de consumo y la capacidad de dictar las condiciones propias a todos los demás en función de un mercado interno que en esa doble circulación de mercado interior y de mercado exterior es tan relevante. De hecho, China lo que está haciendo ahora mismo es deslocalizar fábricas. Está colocando fábricas en países en África, en países en Iberoamérica, en general, intentando, por un lado, entrar en esos mercados, salvar las medidas proteccionistas y además, pues, ganar en eficiencia con una mano de obra más barata que la que hay ahora mismo en China, que ha alcanzado un nivel de desarrollo que ya no le permite ser, pues, la fábrica barata del mundo. Eh, claro, China vista desde Occidente no es lo mismo para Europa que para Estados Unidos. Para los dos puede significar un riesgo sistémico al sistema, pero para Estados Unidos además representa un desafío a su hegemonía en el mundo. Porque China lo que pretende no es ser el, el nuevo Estados Unidos, sino que China se siente muy cómoda en su papel de gran oso panda rodeado de los pequeños tigres asiáticos que ni pueden hacerle daño y a los que en un momento dado puede utilizar como vasallos. No, China no aspira a una expansión territorial, más allá de recuperar sus territorios históricos, lo que pueden entender con sus territorios históricos, pero así como Rusia
muchos analistas hablan de que no se conformaría con Ucrania, sino que seguiría avanzando. En el caso de China no hay ese afán expansionista. Lo que sí hay es un afán de ser el centro del mundo y el que dicta los estándares tecnológicos y los estándares de vida. Por eso hubo tantas reticencias por parte de Occidente, primero de Estados Unidos, después también de Europa, de permitir a las empresas chinas entrar en sectores nucleares de las tecnologías de las comunicaciones, como puede ser el 5G, si recuerdan el caso de Huawei. En Europa tenemos puestas las gafas de ver de cerca para mirar a lo lejos, porque estamos acostumbrados a mirarnos el ombligo y llevamos las gafas de vernos el ombligo, y cuando levantamos la vista vemos lo que está afuera, lo vemos borroso. Y por lo tanto no tenemos una buena visión de qué es lo que pasa en el mundo. Vamos con los ojos tapados, no como los Estados Unidos o como China en ese sentido. Y nos encontramos ahora mismo en un momento de extremada dependencia del exterior, tanto industrial como tecnológica como militar, y interpretando además los tratados como un elemento defensivo. La Unión Europea nace para evitar las guerras internas en Europa, no para utilizar ese instrumento del que nos estábamos dotando para proyectarnos en los mercados internacionales, sino para evitar las guerras de dentro. La OTAN, por la definición de su primer secretario general, era para mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo. De momento los alemanes parece que están bastante abajo, los rusos están cada vez menos fuera y los americanos están cada vez menos dentro, con lo cual nuestros tratados tendremos que redefinirlos para buscar una identidad común si queremos salir adelante. Lo que viene a decir el informe Draghi, de alguna manera, el antiguo primer ministro eh, italiano, y en su momento el jefe de las finanzas europeas, cuando dijo que tenemos que elegir entre crecer o proteger a los ciudadanos. Lo que no podemos hacer es regular tanto la industria para proteger a los ciudadanos que impida a las empresas crecer al ritmo de los demás. No es aceptable, no es creíble que la Unión Europea se siga erigiendo en el regulador de tecnologías y de industrias que no está produciendo ella. Y vista desde fuera, vista desde los países del sur global, pues las están mirando pues con esa expresión de ya tu momento pasó y eh, llega el momento, en muchos casos, de nuestra reivindicación, cuando no de nuestra venganza. Tenemos otro problema, el problema del medio ambiente. Vemos aquí en la franja superior, la franja de colorines, cómo esas son las temperaturas medias en cada año, precisamente en España, y vemos que cada vez tienden más al rojo, cada vez son más cálidas, es decir, el calentamiento global es un fenómeno que ocurre y necesitamos cada vez más energía. Ya se ha comprado una central nuclear, Meta, concretamente Facebook, se ha comprado una central nuclear en Estados Unidos para va a poner en funcionamiento otra vez para abastecer sus centros de proceso de datos, que son muy exigentes en cuanto a producción, a consumo energético. Pero es que en Europa, que estamos apostando decididamente por la descarbonización, por la transición a energías verdes, precisamente es donde menos se consume, donde más se están reduciendo las emisiones. Y en los países donde se están incrementando, evidentemente no están apostando por estas políticas y por lo tanto nuestro esfuerzo no solamente está siendo negativo para nosotros, sino que no está siendo capaz de compensar el esfuerzo que no hacen los demás. China se ha convertido en el referente del desarrollo energético con no solamente las tierras raras, precisamente acaba de imponer una prohibición de exportación de galio, germanio, y no prohibición total, pero restricciones en cuanto al uranio a Estados Unidos, sino también en el diseño y fabricación de baterías, de imanes permanentes, es decir, de todos aquellos elementos que son necesarios para crear esa descarbonización.
El otro gran tema es la aportación de la tecnología digital, es decir, ese big data, esa gran cantidad de datos que gestiona una inteligencia artificial que analiza esos datos que se han obtenido desde el Internet de las cosas, desde el Internet of Things, con los sensores que están ahora mismo ya en todas partes, en nuestros teléfonos móviles, pero también en los satélites o en los drones, prácticamente en cualquier sitio, que se almacena en la nube y que necesita de una seguridad. Ese ecosistema está condicionando tremendamente también a la sociedad. Y ahí también está muy presente la confrontación entre China y Estados Unidos. La confrontación se produce en prácticamente toda la línea de las tecnologías, desde la inteligencia artificial, blockchain, el entorno cognitivo, las comunicaciones digitales, la carrera espacial, y vemos que China está muy presente, posiblemente vaya a llegar a la Luna con seres humanos antes que Estados Unidos, en esta segunda vuelta a la carrera espacial. Es decir, la competición en este caso es en todo el ámbito. Y la tecnología está influyendo mucho en la sociedad y en la economía. Y una visión del tecnocapitalismo, que nos habla Claudio Feijó, por ejemplo, en su libro El gran sueño de China, nos dice cómo China es un capitalismo salvaje basado en el control de la población por medios tecnológicos. O el antiguo ministro de Economía griego, como nos habla Varoufakis, nos habla del tecnofeudalismo, de cómo la tecnología vuelve trasciende al capitalismo para volver a un rentismo, a una importancia del capital y de las rentas más parecido a un sistema feudal que a un sistema capitalista. Draghi nos lo dice en su informe, la importancia de la inteligencia artificial, semiconductores, de la supercomputación, pero también de la neurociencia y la biotecnología. Es decir, todos son aspectos muy vinculados con el conocimiento, con las percepciones. En el ámbito militar, llegamos al campo de batalla transparente, donde hay sensores en todas partes, donde la distancia entre las trincheras, que antes era de 100 metros, de 200 metros, ahora es de 25, 50 kilómetros, porque todo es visible en esa zona. Y la capacidad de la inteligencia artificial para controlar el armamento hace que cualquier objetivo que se identifique pueda ser batido inmediatamente. Eso lo podemos llevar a la sociedad civil y vemos la trascendencia que tiene el, la dependencia de estas tecnologías digitales. Una dependencia que además eh, especialmente grave en el ámbito de la seguridad, de esa S de Basic que veíamos antes, y donde los actores privados y los actores no institucionales, como pueden ser los grupos terroristas o los grupos criminales, representan un papel cada vez más importante. Por lo tanto, fundamental, dejar de pensar que los datos son nuestros y por lo tanto que se trata de un robo de una propiedad y empezar a pensar que los datos son nosotros y de lo que se trata es de un robo de una identidad. Lo que están haciendo es meterse en nosotros y ser capaces de configurar cómo vemos el mundo. Y es que no es lo mismo tener que ir a un ordenador fijo en una habitación concreta a mirar una información puntual o poder llevar ese ordenador en la mano o un teléfono móvil en la mano y consultarlo muy frecuentemente, o que directamente haya una interfaz que nos permita, por ejemplo, gafas de Oculus, que nos permita ver de forma transparente, sin pensar, sin tener que consultar, que directamente nos dé la información y que haga esa parte digital, esa parte sintética de la realidad, que la haga mucho más eh, difícil de distinguir de la realidad física, de la realidad analógica, lo cual permite una manipulación absolutamente inimaginable y en la que seguramente además no seremos conscientes de estar. Y lo vamos a ver mucho más con los modelos de inteligencia artificial generativa, ¿no? Los modelos de tipo ChatGPT. Esta imagen yo le dije en este caso a Copilot, a través de DALI, que me hiciese una imagen del oso panda chino y del águila americana disfrazados de guerreros de la Guerra de las Galaxias.
Esta imagen la habéis visto varias veces a lo largo de la presentación. No sé si os habéis dado cuenta a quién le ha colocado el sable rojo de los malos y a quién le ha colocado el sable verde de los buenos. No sé si os habéis dado cuenta de a quién le ha colocado la nave de Darth Vader y a quién le ha colocado una especie de X-Wing a su lado. Pero evidentemente los modelos de inteligencia artificial no son neutrales en ningún caso. Y lo que están haciendo es polarizar todavía más, dar todavía más masticada la información que quieren pasar. Volviendo a lo que estábamos hablando antes de la charla, no se trata de hacer planes. Los planes son intrascendentes, pero planear, el planeamiento lo es todo. Es una frase de Eisenhower que lo que viene a decir es, no se trata ya del plan final que hagas, sino que lo importante es que estés pensando todo el día en el plan de tal manera que tengas los elementos de juicio en la cabeza y que tengas suficiente criterio, juicio crítico para, según se van presentando los acontecimientos, no según el plan que tú habías diseñado, sino según lo que va a ocurrir en la realidad, que seas capaz de reaccionar y de reconducir la realidad hacia donde tú querías. Vamos acabando. Decíamos que los retos globales, los factores claves serían estos que nos definen pues eso, básicamente una creciente conectividad y fragmentación, la cooperación y la confrontación que se produce al mismo tiempo, esos minilateralismos de los que hablábamos, esa innovación por un lado y ese quedarse atrás, ese incremento de las desigualdades, ese incremento del autoritarismo, de la demanda de transparencia, pero que es una transparencia que por mucho que le demandemos a los que mandan, en realidad la única transparencia que estamos viendo es la nuestra con respecto al sistema, y no necesariamente es político, sino también de las empresas, y ese debilitamiento precisamente del papel de los estados y de las instituciones dentro de los estados. Esa competición entre China y Estados Unidos hace que cada vez sea más difícil ser generoso con los aliados, porque apenas queda margen político o económico para ceder competencias, porque si no, te rebasa tu adversario. En Europa, mejor será que nos quitemos las gafas de ver de cerca, que salgamos, que separemos los ojos, que veamos en tres dimensiones, que veamos el mundo tal y como es y no tal y como queremos que sea. Los retos globales, decíamos, son la competición global entre las grandes potencias y los nuevos equilibrios de poder que se van a generar, que además van a ser tremendamente inestables, basados en estas pequeñas alianzas y con nuevos actores, con actores que no necesariamente son estatales, sino que también sean civiles. Los cambios demográficos, que incluyen, por cierto, el factor de las migraciones, la evolución del clima y la transición energética y cómo va a influir eso en la sociedad, en los patrones de consumo, en los factores de producción, los avances tecnológicos, sobre todo en el área de las comunicaciones globales y de la digitalización, y las desigualdades sociales y globales y sus efectos en la seguridad, concretamente, tanto a nivel personal como a nivel de los estados. Y vuelvo otra vez a lo que decía Daniel hace un momento. No hay gloria para un robot, no hay gloria para un papagayo que simplemente repite lo que ha aprendido. La gloria está en el análisis, en el conocimiento no de los hechos, sino de sus relaciones entre ellos. Y por lo tanto, lo importante no es aprenderse la geografía y la historia, sino que esa es la base para después poder relacionar conceptos y poder, por lo tanto, generar escenarios para el futuro. Me pasa un poco de tiempo, espero que haya merecido la pena venir. Han merecido la pena totalmente, coronel, así que nada, muchísimas gracias, súper interesante, has abierto muchos melones en muy poco tiempo. No va a dar tiempo de desmenuzarlos todos, hay algunas preguntas muy interesantes, algunas de alumnos del máster, otras de asistentes a la masterclass, así que he filtrado aquellas que podían ser más relevantes y que creo que pueden ser interesantes para la mayoría. En primer lugar, has hecho muchos apuntes relacionados con la importancia de comprender esa cantidad ingente de actores existentes, nuevos actores irrumpiendo en el panorama internacional,
combinado con factores existentes y factores potenciales que están en evolución, algunos has mencionado exponencial, y cómo combinan las relaciones entre ellos, ¿no? Eso exige un pensamiento crítico a otro nivel que probablemente pocas personas, si es que hay alguien, pueda aglutinar toda esa información como para poder tener una visión con las gafas de cerca que decías que necesitamos en Europa, con las gafas de lejos y la combinación de ambas a la vez, ¿no? Tener esa visión global, ¿no? Tanto global como Gafas progresivas. gafas progresivas y dinámicas, ¿no? Dependiendo de lo que se necesite en cada momento. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es la mejor forma, cuál es la mejor recomendación que le podrías dar a los alumnos para que se acerquen, para que potencien ese pensamiento crítico y ese pensamiento estratégico? Lo primero, aprender lo que hay. Es decir, lo estaba recomendando antes, necesitas saber cuáles son los métodos, necesitas saber cuáles son los análisis que se han hecho, pero en el momento que los estás viendo, estar buscando alternativas en todo momento. Pero para eso lo primero es estudiar mucho. Es decir, es eso. Haces el máster de análisis estratégico, por hablar del mío en concreto, y empiezas a cuestionarlo absolutamente todo. Yo me hacía un apunte para mí mismo el otro día. Me decía, tengo que dejar de estudiar o de analizar tendencias y empezar a construir escenarios. Es decir, lo que viene por detrás nos ha traído hasta aquí, pero lo que me está demostrando ahora mismo el mundo es que la tendencia hacia adelante no tiene nada que ver necesariamente con la tendencia que nos ha traído hasta aquí. Y por lo tanto, lo que tenemos que ver es los disruptores que aparecen y cómo van a influir en el cambio de rumbo que vamos a tener. No se trata de predecir que la serie numérica es 2, 4, 6, 8, 10, 12, porque eso lo puede hacer cualquiera, sino cuándo va a pasar en lugar de 6 a 8, de 6 a 9 o de 6 a 7. Ahí es donde estás aportando realmente valor. Y eso se consigue sabiendo que la serie numérica inicial y viendo por qué puede cambiar en un momento. Justamente eso es lo que se ve en la cuarta asignatura de este máster al que hacía referencia, para poder tener la capacidad, por un lado, de, con ese conocimiento histórico, poder inferir y proyectar cambiando las variables, los factores y tratar de aproximarnos a ese futuro, digamos, construido con esa base conocida de certidumbre que tenemos en la actualidad. Y la opción contraria, que es la ingeniería inversa, ¿no? De la prospectiva, que nos permite, mediante el análisis especulativo, mediante la creatividad, mediante la imaginación y otra serie de técnicas asociadas, una de ellas, por cierto, la ciencia ficción, como apuntabas con Star Wars, poder Se lo iba a comentar ahora. hacer esa visión contrapuesta, hacer el viaje al revés, de ir al futuro y tratar de retroceder hasta llegar hasta la actualidad, ¿no? Y combinar ambas para ver hacia dónde nos llevan esos escenarios. O sea que me parece súper oportuno. Hemos hablado de qué recomendación le darías a los alumnos como personas físicas, ¿no? Como ciudadanos, como trabajadores particulares, pero te quería hacer también esta pregunta pensando en las empresas, pensando en las instituciones que a su vez tienen que asumir como reto imprescindible en este mundo tan complejo que describías, el cómo incorporar en sus filas, en sus capacidades, este pensamiento estratégico, esta perspectiva, este análisis crítico constante de todo cuanto hacen o cuánto deberían estar haciendo para poder sobrevivir o para poder mejorar a futuro. En tu opinión, ¿qué recomendarías a las empresas pequeñas, medianas, grandes, a las instituciones públicas para que incorporen este saber en sus operaciones? Bueno, lo que estamos viendo ahora mismo es que drones puede hacer cualquiera. La carga de pago va cambiando cada día. Es decir, no incorpores a gente que sea capaz de hacer muy bien lo que ya se está haciendo, sino de identificar qué es lo que se va a necesitar mañana, ser capaz de hacerlo muy rápido y ser capaz de identificar la siguiente antes que los demás. Es decir, ahora mismo las empresas lo están haciendo, las empresas grandes lo están haciendo y las empresas pequeñas lo que están haciendo, la mayor parte de los CEOs es mm, tomando ellos mismos los cursos necesarios para analizar las tendencias. Sobre todo, pasamos hace unos años por el concepto Lean, de muy ligero,
de flexible. Pasamos también hace menos por el concepto de ágil y tenemos que ir más allá todavía. No nos basta con grandes ingenieros, sino que lo que tenemos que tener, obviamente, es gente capaz de alterar mínimamente eh, nichos concretos de la empresa para ofrecer un valor añadido. Y eso no me basta con hacerlo con respecto al producto, ni con respecto al negocio, a la forma de vender, sino también a la estructura misma de la empresa. Los líderes de las empresas necesitan tener muy clara la visión, por lo tanto son los primeros que tienen que pues, formarse en la perspectiva. Hay muchísimos grandes empresarios en España, por ejemplo, que pasan por el curso de Defensa Nacional en el CSDEN, que es un curso excelente y tal, tiene las limitaciones, pues hay muy pocas plazas, buscando precisamente esa capacidad para reorganizar su propia empresa en función de las necesidades. No sé si me he enrollado un poco de más, pero por No, ahí no, va el asunto. justamente, de hecho, en esta edición del máster de analista de estrategia y prospectivo hay varios CEOs de varias empresas que ellos mismos han decidido inscribirse al máster para decir, bueno, vamos a aplicar esto de arriba a abajo para asegurarnos que lo hacemos de forma correcta y en algunas ocasiones decidirán externalizarlo, alguna parte del proceso del análisis estratégico y prospectivo, y en otros casos decidirán institucionalizarlo, ¿no? Dentro de su propia estructura con un departamento con esa finalidad en específico. Pero todo pasa por la formación como forma de transformar nuestra visión del mundo, como bien apuntabas. En El, cualquier caso, perdona, es fundamental, independientemente de que lo externalicen, que ellos mismos tengan criterio. O sea, no vamos a exigirle un criterio, un espíritu crítico a los indios y que los jefes no lo tengan, ¿no? Lo primero es que el mismo liderazgo tenga ese espíritu crítico y esa capacidad para evolución. Porque de lo contrario intoxica la propia estructura del sesgo que pueda tener el líder, ¿no? Totalmente. Mucho se ha hablado en los últimos 2 años, a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania, de la importancia de conocer bien la geopolítica para las empresas, ¿no? Que muchas ya lo sabían, pero ha acabado llegando a casi la mayoría, ¿no? El entorno buca que tan manido ha sido durante estos últimos años se ha quedado caduco, desfasado, y la evolución del mismo yo creo que la has desgranado a lo largo de toda tu ponencia para ir a este nuevo mundo que vivimos, ¿no? Hemos pasado de un mundo quizás bipolar a otro unipolar y a uno posterior multipolar, ¿no? Con esa analogía que has hecho de tus hijos, de cómo se relacionan de forma multipolar con diferentes grupos de personas online o presencial. Y mi pregunta es, si tuvieras que hacer algo de prospectiva geopolítica, con la información que disponemos a día de hoy, ¿cuál consideras que será la evolución en los próximos, no sé, 10 años de las principales potencias en su pugna por la hegemonía global? ¿Cómo crees que el tablero geopolítico se puede alterar en estos próximos años? Depende de tantísimos factores que es casi imposible. Eh, Hay algunas tendencias, sin embargo, que son importantes. Están emergiendo potencias medias, lo que en algunos países hablan de las potencias medias, del poder de las potencias medias y de cómo la demografía, por ejemplo, va a dejar de tener la importancia que tiene ahora mismo. Es decir, países pues, como Arabia Saudí, como Corea del Sur, como India, como Brasil, tienen el potencial de convertirse en potencias dominantes en unos pocos años. Potencias muy establecidas, en general las europeas, salvo que haya un cambio absoluto, radical de paradigma, que no lo veo más allá de que haya algún hecho catastrófico que lo fuerce de alguna manera, no veo a las potencias europeas como teniendo un papel fundamental en el futuro próximo. A partir de ahí, todo va a depender de factores muy pequeños. Lo que no creo es que vayamos a ver una gran ruptura, sino probablemente evoluciones, por lo menos hasta que sean insostenibles. Es decir, durante los próximos pocos años probablemente vamos a ver una evolución en esta inestabilidad
y a partir de ahí habrá que ver quién es el gallina en esa confrontación, el que rompe la baraja en algún sentido. Eh, y mucho va a depender del subglobal, de quién sea capaz de vender un modelo más atractivo al subglobal. ¿Coincides con la teoría de Ray Dalio de los ciclos? Que Estados Unidos puede que esté en un momento de decadencia sistémica y que China, conjuntamente con otros países del ecosistema asiático, estén en esa tendencia alcista en todos los indicadores hegemónicos. Sí, es evidente que hay una tendencia, unos ritmos, si quieres, biológicos de los imperios, en los que pues, ahora mismo Estados Unidos estaría en una fase de decadencia, pero hay unos ciclos menores y unos ciclos mayores. Ujú. Lo que no tengo yo tan claro es que este vaya a ser el ciclo mayor que vaya definitivamente a colocar a Estados Unidos en una posición de decadencia hasta muy abajo, ni a China en un ascenso hasta la hegemonía. Hegemonía que por otro lado tampoco busca China, es decir, sí hay un declive en Occidente y un ascenso en Oriente, pero no necesariamente irreversible. El analista geopolítico, también el estratégico, el prospectivo tiene que tener en cuenta factores de toda índole, ¿no? Has comentado tecnología, energía, demografía, gobernanza, acceso a recursos, geografía, conflictos, ¿no? Todos al final importantes y con mucho peso en cualquier análisis que pretenda ser holístico, transversal, integral, ¿no? En tu opinión, si tuvieras que quedarte solo con alguno, para monitorizar de una forma muy precisa, ¿cuáles consideras que pueden tener una ponderación, un peso mayor en los análisis que vienen? Ahora mismo yo creo que la tecnología probablemente sea el más determinante. Después de todo, la sociedad humana se define por la tecnología que domina. La edad del bronce, la edad del hierro, la edad de la piedra, es por la tecnología que se domina en cada momento. Entrando en la edad digital, en la tercera fase, si queremos, de la edad digital, la tecnología va a ser absolutamente clave. Pero no por sí misma, yo no creo que lo más preocupante de la inteligencia artificial sean los robots asesinos, los sistemas de armas autónomos letales, creo que son los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Es decir, es el factor humano, la interacción del factor humano con el factor tecnológico, digamos, la- el, el cyborg resultante de esos dos factores. Por lo tanto, y además creo que uno de los principales logros del estudio de la inteligencia artificial ha sido el entender la forma de pensar humana. Es decir, queremos replicar las capacidades de la mente humana y por lo tanto del cerebro humano, por lo tanto lo estudiamos para poder replicarlo. Bueno, pues el estudio psicológico de los sesgos que se ha hecho durante estos últimos años es tan importante en la capacidad para configurar el mundo, las percepciones a nivel individual y a nivel del grupo, como la misma tecnología que está difundiendo estas percepciones en las cuales basamos nuestras emociones. Coincido que el factor tecnológico va a ser determinante y cada vez creo que es más relevante, ¿no? En otras épocas de la historia probablemente la demografía era mucho más clave que ahora, ¿no? Cada vez lo puede estar siendo menos, u otros factores como la geografía, ¿no? Al final la tecnología es el gran caballo de batalla. Y en estos últimos años hemos vivido múltiples innovaciones, algunas las has apuntado tú, ¿no? Y otras que vendrán. No solo la inteligencia artificial generativa o la general, la fusión nuclear, nanotecnología, biotecnología, edición genética, computación cuántica, nuevas tecnologías espaciales, ¿no? Que se está hablando de ir a Marte a bombardear los polos para intentar crear un ambiente que sea habitable en pocas décadas, ¿no? En 100 años, realidad aumentada y virtual, energías renovables, cómo almacenamos la energía, la robótica, blockchain, contratos inteligentes, en fin, un sinfín de innovaciones que combinadas entre sí nos pueden llevar a escenarios que aún no somos ni capaces de imaginar, ¿no? Fruto de esa combinación. Y mi pregunta es, en tu opinión, de todas ellas, o si me he dejado alguna que consideres relevante comentar, ¿cuáles crees que los estados que pretendan
tener esa hegemonía, deberían estar poniendo más el foco para ganar la batalla? Las revoluciones históricas se han producido siempre por una combinación en un cambio de paradigma en las comunicaciones y coincidente con un cambio de paradigma en la producción y distribución de energía. Es decir, no hay un cambio de era, no hay una revolución, sino se produce ese cambio en las comunicaciones y en la energía. El cambio de las comunicaciones prácticamente lo hemos hecho, el cambio, digamos, a lo digital está prácticamente hecho. Estamos haciendo la transición energética, pero es la combinación de los dos lo que va a dar el paso a la nueva era. Curiosamente, ahora mismo Estados Unidos puede tener algo de ventaja en cuanto a la configuración de los sistemas de comunicaciones y China tiene una ventaja bastante clara en cuanto a los de eh, almacenamiento y distribución de energía. Con lo cual, de momento está bastante distribuida la hegemonía, digamos, entre los dos. Eh, no veo un ganador claro en los dos casos, pero tendrá que ser la combinación de esos dos factores, entre otras cosas porque es imposible seguir incrementando la potencia de computación y de inteligencia artificial sin la suficiente energía para almacenarlo. Es imposible eh, ir a Marte y bombardearlo sin la suficiente energía como para hacerlo. La energía va a ser un aspecto fundamental, pero siempre enfocado a el ámbito del conocimiento y de la comunicación. Ya por ir acabando, que nos quedamos sin tiempo, alguna pregunta también que han planteado los asistentes. Por ejemplo, Pablo Celedón pregunta, en el marco del contexto geopolítico actual, ¿cuál consideras que puede ser el futuro de organismos internacionales como Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad? Y yo le añado también otros organismos supranacionales como la Unión Europea o político-militares como la OTAN, ¿no? ¿Hacia dónde vamos desde el punto de vista de la gobernanza en este sentido? Ahora mismo necesitan reinventarse, necesitan ganar en flexibilidad y necesitan centrar mucho más los objetivos que se persiguen, ¿no? Todos están muy cuestionados precisamente porque es un modelo de gobernanza que se adapta a hace 80 años y no se adapta a dentro de 8, que es lo que se está buscando. Entonces, la Unión Europea, por poner un caso, tendrá que evolucionar hacia un sistema federalista con una unión política incluida para que tenga la fuerza suficiente como para actuar como uno. Naciones Unidas probablemente tendrá que dar paso a otras voces para que siga siendo representativo de todo el mundo. Ya no la hegemonía nuclear de los 5 países del Consejo de Seguridad ya no es representativa del mundo. Dejó de serlo con la descolonización, pero ahora muchísimo más cuando las antiguas colonias han alcanzado un estatus económico lo suficientemente relevante. Entonces, creo que tendrán que reinventarse, igual que la Sociedad de Naciones pasó a ser Naciones Unidas tendrá que buscar otra fórmula. La Unión Europea tendrá que buscar federarse y en general yo creo que avanzamos hacia, en el corto plazo por lo menos, hacia una importancia de las organizaciones internacionales en aspectos puntuales y no como garantes de la gobernanza mundial. Y por último, Pedro Llorente hace una pregunta que has desmenuzado en cierto sentido durante tu ponencia acerca de la Unión Europea. La Unión Europea está quizás entre la espada y la pared en muchos sentidos, tanto tecnológico como recursos, demográfico, en casi todas las variables que has mencionado probablemente estemos por detrás de otras potencias. Y pregunta a Pedro Llorente que, en su opinión, a unos 50 años vista, ¿cuál podría ser el mejor camino para Europa en cuanto a escoger correctamente sus aliados, ¿no? En el siglo XX, pues, tuvimos una línea de alianzas muy marcada, ¿no? Con Estados Unidos y con el mundo occidental en general, pero Pedro Llorente plantea que
cuál sería ese paraguas de alianzas que podría ser más útil para poder realmente ser relevantes en el tablero geopolítico mundial. Y añado yo, si quizás no sería más interesante ganar independencia, autonomía estratégica y no pensar tanto en aliados, que también, sino sobre todo en reforzar nuestras propias capacidades para no tener que depender de un paraguas geopolítico. Sí, lo ideal sería que los demás fueran aliados nuestros y no nosotros aliados de los demás. Eso es evidente, pero vamos yéndose a lo posible. Hay que tener en cuenta que somos 450 millones de personas. En la península de Indochina son 700 millones de personas. Vale, el factor demográfico no será tan importante, pero es que además somos 450 millones de viejos, eh, con una capacidad económica cada vez menor. Ahora estamos en el 17% de la economía mundial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es ser conscientes de lo que somos y de qué queremos hacer y a partir de ahí intentar, en la medida que nos dejen, ofrecer el factor diferencial que seguimos teniendo. Europa sigue teniendo una personalidad y un factor diferencial, no en cuanto a regular porque sí, sino a tener ese espíritu de regulador, ser la Suiza, si queremos, del mundo, ¿no? Ser el polo de cordura dentro del mundo, sin pretender ser ni la primera potencia industrial ni la primera potencia militar, sino ser un elemento respetado por lo que somos y no por lo que son los demás y nosotros querríamos ser. Evidentemente, lo fabuloso sería que el depósito de 80.000 millones de toneladas de oro que se ha encontrado en China, pues nos lo hubiéramos encontrado en Cáceres. No, en Cáceres no, porque ya tenemos el litio, pero vamos, en Badajoz, y que pues de repente la economía en Europa fuera floreciente, que fuéramos capaces de retener el talento que tenemos y que exportamos al resto del mundo. Y se lo estamos exportando no solamente a Estados Unidos, lo estamos exportando también a China. O sea, estamos exportando talento por todas partes porque tenemos una gran capacidad para la creación de talento. Vamos a poner en valor precisamente ese nicho de excelencia que tenemos y a intentar y dejar de competir en las cosas en las que somos incapaces de llegar simplemente por. Pues tenemos que dejarlo aquí. Así concluye esta masterclass sobre pensamiento estratégico para hacer frente a la geopolítica y a los retos actuales. Esperamos que la sesión haya contribuido a una comprensión más profunda de la importancia de tener capacidades en estrategia, en perspectiva, en inteligencia, porque son fundamentales para transitar el mundo que nos ha tocado vivir y esta época tan compleja y tan incierta. Con todo lo que hemos hablado, espero que hayamos despertado el interés y quizás también, en el mejor de los casos, hasta la vocación, como Ballesteros y compañía te contagiaron positivamente a ti en tu día, para que os podáis especializar en cualquiera de los ámbitos que hemos mencionado: geopolítica, geoestrategia, prospectiva, inteligencia, porque todos ellos van a redundar en vuestro pensamiento crítico y en vuestro pensamiento estratégico. Así que, Ángel, muchísimas gracias por compartirnos tus análisis, tu visión del mundo y por explicar cosas tan complejas de una forma tan amena y tan asequible para todos. Así que nada, muchísimas gracias en nombre de todo el mundo. Gracias a vosotros se aprende con el diálogo pues creando vocaciones hay más oportunidades de tener diálogos interesantes en poco tiempo. Pues muchísimas gracias como siempre. Aquellos que estéis interesados en el curso de experto en seguridad internacional que habéis preguntado por el chat, no dudéis en escribirnos para poder enviaros el enlace, recomendaros, ayudaros o asesoraros al respecto. Los que habéis preguntado por el máster de estratégico y prospectivo, deciros que sí, que aún quedan plazas disponibles para que podáis hacer la entrevista por videoconferencia y podáis pagar la reserva de plaza, que en estas próximas semanas esperamos finalizar con esas 20 plazas, o sea que no lo dejéis pasar. Y a todos los demás, si os ha resultado útil la masterclass, por favor, no dudéis en dejarnos un comentario, en compartir estos conocimientos con las personas de vuestro entorno, porque para eso lo hacemos y por eso lo hacemos gratuito, para que el conocimiento, desintermediar ese conocimiento y que pueda llegar al máximo número de personas posible, independientemente del país donde estén, independientemente del background o las capacidades y recursos que tenga cada uno, que pueda llegar este conocimiento tan útil a todos vosotros. Así que muchísimas gracias a todos por la asistencia, muchísimas gracias, Ángel, por tu presencia y nos vemos muy pronto.
Buenas tardes.